llevar su acordeón seguramente, ¿no? Lo alto. Sin duda, es el referente más importante que teníamos, histórico y vivo, digamos, entre nosotros, el que más trascendió, el hombre que hizo trascender al chamamé a nivel mundial, es Raúl, digamos, ¿no? Con su decisión de abrazar esta música eh, desde muy chiquito, desde que su padre, el estibador, a él le dedicó el tema El Estibador. Su padre era un correntino estibador del puerto de Buenos Aires y que le puso un acordeón a los 7 años viendo el talento de su hijo, seguramente, ¿no? Y Ujú. además porque él mismo era músico, guitarrista. Este, y a partir de ahí, esta vida que, bueno, ayer se acaba, por lo menos en este plano se En acaba este de, plano, está. de ir, porque realmente Raúl es un hombre que nos trascendió a todos, o sea, nos trasciende, y su huella es tremenda, es imborrable, y bueno, y es un vertedero, un manantial natural de donde seguramente van a seguir alimentándose muchas maravillas, digamos, Ujú. ¿no? Porque eso es lo que deja fundamentalmente con todas las ventanas que abrió para el chamamé, no solo en nuestra región, Sí. sino en todo el mundo. Ujú. Ahora, en esa trascendencia, ¿no? Lo profesional, bueno, musical, desde a partir de la productora Sin Etiquetas o en el Festival del Taninero, bueno, Raúl Barbosa ha sido, ¿no? Uno de los invitados de lujo. ¿Cómo fue en ese Sí. contacto, ¿no? Con Raúl, ¿no? El ser humano. Bueno, él nos permitió a nosotros arrancar con cierta solvencia porque estuvo en el primer festival como Ujú, invitado, ¿no? ujú. Él, Ramón Ayala, Marito Bofil, Los Aloncitos, Coqui Ortiz, fueron parte de los que llegaron a Puerto Tirol como invitados especiales allá por el año 2003, 2004, o sea, ya hace 20 y pico de años, ¿no? Y Raúl, desde aquella hasta los últimos, hasta este año, porque este año estuvo en el Festival de Tirol, Ujú. este, y con sus 87 años ya a cuestas, llegó, no solo llegó un día antes para compartir con nosotros, sino que se quedó un día después del festival. El festival fue viernes y sábado, bueno, le propusimos a él y a su manager, che, mirá, mañana tenemos una pequeña reunión que queremos compartir ya informal, si ustedes no tienen, y bueno, y decidieron quedarse ahí, lo hospedamos en un lugar que tenemos ahí en Tirol Ajá. con su esposa, y se quedó a compartir una tarde de domingo, un mediodía, porque la verdad comimos un asado con otros músicos, ¿no? Y esta era la generosidad también que él tenía, porque todos querían compartir con él y él se quedó y estuvo desde la mañana temprano hasta las 5 de la tarde, tocó ahí con nosotros, agarró en un momento, dijo, bueno, trae él, y estuvo con Renato Borgetti, con Julito Ramírez, con Fabio Ibáñez, con el Coqui Ortiz, con Facundo Ramírez, bueno, con Rodríguez, digo, Facundo, el gran guitarrista también, eh, un grupo impresionante de gente, de chicos, jóvenes y de no tan jóvenes que tuvimos ahí, y bueno, todo en un momento contó algunas historias, como siempre, bueno, todos hacían silencio el momento que por ahí tomaba la palabra Raúl, digamos, ¿no? Porque era como un gurú para todos, le decíamos, ¿no? El gurú del chamamé. Ujú. Yo le decía el eslabón hallado porque siempre que venía, tuve la suerte de, bueno, que venía a veces el manager después de tantos años de trabajo. Tuve la suerte de trabajar con él desde el año 2000, desde la crisis del 2001 en adelante. O Un sea, montón, eso sí, me sí, sí. acuerdo. En 2002 por ahí empezamos y todas las veces que vino por acá Ujú. siempre estuve acompañándolo o dándole una mano a Alberto Felici, que es su manager, y a veces, bueno, lo mandaba solo porque en su momento los costos eran como tal vez ahora, ¿no? Eran cuestiones difíciles y por ahí evitábamos un traslado aéreo más o qué sé yo,
y me decía, che, va solo Raúl, mirá que va con vos, bueno, por supuesto. Entonces yo lo tenía que atender y andar con él en todos Mm, lados, y la verdad que era un enorme placer, digamos, ¿no? Y ujú, a veces veníamos, le decía, che, Raúl, te vamos a ir a comer a un restaurante, vamos. No, vamos a tu casa, Boroncito, dice, vamos a comer ahí, tranquilo. Y, o sea, una persona maravillosa, además de lo que es, fue como todo el legado musical que deja, ¿no? Y estuvo hasta sus últimos tiempos, hace 20 días atrás, estuvo de gira por aquí cerquita. Yo, bueno, ahora era una despedida, de alguna manera, dicen los mm, amigos. Ayer estuve hablando con Marcos Borgetti, el hermano de Renato, y me decía, lo sentimos ahora que fue una despedida, vino a despedirse de nosotros, porque hizo una gira con algunos conciertos, creo que fueron un concierto muy lindo, teatro lleno en Porto Alegre, y en un par de lugares más ahí en Río Grande do Sul, que fue de alguna manera otra tierra que lo adoptó, cuando en las compañías discográficas le robaron el nombre Raúl Barbosa acá en la Argentina, digamos, y no podía ser Raúl Barbosa, y se tuvo que exiliar artísticamente y se fue a Brasil. Y bueno, ahí en Brasil dejó un legado tremendo también, sobre todo aquí en Río Grande do Sul, donde muchos se consideran hijos musicales de él, ¿no? Como el mismo Renato Borgetti o Luis Carlos Borges, que eran amigos y muy queridos y que le reconocían a Raúl un gran aporte también dentro de la música gaúcha, ¿no? ujú. Em, Ahí, sí. ahí él armó Los Caminantes, un dúo muy lindo, y ese disco que graba, porque aquí la compañía discográfica no le permitió, o sea, lo querían obligar a hacer un repertorio que no era su música, de alguna Ujú, manera. Entonces, bueno, él no aceptó, y las compañías no le permitieron trabajar, tenía un contrato, y por un tiempo X más, que creo que eran 5 años más, él no podía usar el nombre Raúl Barbosa, por esa negativa para con la compañía. Este, de no querer una sumarse cosa que, a bueno, esa cuestión comercial, ¿no? Era sacarlo de exactamente, la compañía le de su pedía esencia. Mm, una cuestión más bailantera, si se quiere, ajá. que no hay nada de malo en No, esa música, pero sí. Raúl decía, no es mi música. Ajá. Yo tenía mi música y bueno, yo no podía grabar porque no iba a ser honesto primero conmigo, me decía, ¿no? Y después también con el público, que le iba a tocar algo que yo no era lo que sentía como, si aparte hay mucha gente mucho mejor que yo que hacía esa música, Ujú, pero la compañía tenía como una idea con él y bueno, él no aceptó y hubo una disputa y le dijeron, bueno, no vas a poder ser Raúl Barbosa, digamos, ¿no? Cuando ya tenía el tren expreso sonando y era un éxito, digamos, en aquellas épocas, en la década del 70, y se tuvo que exiliar y se fue a vivir a Brasil. Así que hasta que se terminó aquel contrato, digamos, pasaron los años y pudo volver a ser Raúl Barbosa. bien. Ayer, bueno, nos noticiábamos sobre bueno, su fallecimiento. ¿Cómo te has enterado, ¿no? De esta, Y me enteré por su por las redes? manager, Ajá. por Alberto Felici, justamente, que envió un mensaje, se nos fue el maestro Raúl. La verdad que cuando vi el WhatsApp, Ajá. y bueno, lo llamé y ahí vi que él hacía 2 minutos había publicado algo también en las redes, me estaba avisando, Ujú, por si no lo había visto ahí, pero sí, bueno, me avisó Alberto y hablamos un ratito con Alberto y también porque Raúl si bien estaba con unos problemas, tenía 87 años, digamos, sí. eh, ya tenía sus achaques de los años, pero lo que más lo venía preocupando era un problemita renal que le había surgido este, en los últimos tiempos, y estaba preparándose y venía tratándose como me decía, también el 17 de agosto fue el último día que hablamos, el domingo ese. Ellos estaban ya en París de vuelta de la gira por Río Grande do Sul, y ahí me contaba Olga, su esposa,
estamos preparando el viaje, el retorno definitivo a la Argentina. O sea que tenían previsto venirse este fin de año y quedarse ya por acá. Él tiene un departamento, tiene su hijo en Buenos Aires, digamos, Ajá. y bueno, tiene un departamento ahí y iban a venir a quedarse a la Argentina. Ese era el deseo de Raúl. Así que bueno, no pudo concretarse en ese regreso a la Argentina, así que veremos a ver si post-mortem, no tengo idea de qué va a pasar, digamos, Ajá. con sus restos, pero eh, vamos a ver si se lo tiene por acá, en algún lugar para, este, por lo menos, prenderle una velita a San Raúl. Para nosotros ya Ajá. este, un santo en vida, digamos, de alguna manera, el Raulito. Ahí está. Walter, muchas gracias por este tiempo. Bueno, un abrazo grande y cuando nos enteramos de esto también, ¿no? Surgía siempre dentro de quienes han pasado muchos años, ¿no? Con él en el trato, bueno, Walter Bordón, allí estaba ese nombre. Muchísimas gracias, ¿no? Y será hasta otro Bueno, momento. gracias Claudia. Buen día. Buen Chao, chao. día. Walter Bordón, productor de música sin etiquetas, ¿no? Bueno, nos decía desde el año 2002, ¿no? Trabajando con Raúl Barbosa, bueno, esa cercanía, un festival del taninero que también, ¿no? Tenía dentro de los números más especiales, más atractivos, un Raúl Barbosa que estuvo justamente en febrero último. Y este embajador del chamamé, embajador itinerante de la música litoraleña también, por allí se lee, ¿no? Y toda una trayectoria tremenda. El cosechero, para cerrar, Raúl Barbosa junto a Mercedes Sosa. Así continuamos este bicho de radio.